Y ha llegado el día esperado, el día de la liberación. ¿Cuáles serán las instrucciones que Dios tiene para su pueblo? Después de una terrible plaga, el pueblo de Dios se dispone a salir de Egipto. Probablemente es la organización, eventuales problemas con el ejército egipcio, tal vez preparación y estrategia militar. ¿Cuál es la instrucción de preparación que el pueblo requería por parte de Dios? Por supuesto que esto también tiene un gran sentido para nosotros el día de hoy. Te invito para que juntos podamos estudiar no solamente los sucesos del pasado, sino cómo estos también recobran un sentido práctico y real en nuestras vidas, próxima a nuestra liberación, próximo a llegar a nuestra tierra prometida. Que Dios te bendiga. Sé muy bienvenido a este espacio de estudio, de repaso de la Escuela Sabática, guía práctica, extrayendo estos principios y aplicaciones prácticas para nuestra vida todos los días. Vamos entonces a iniciar y por supuesto queremos saludar, permítame aquí, tengo los saludos, las peticiones de oración, los comentarios que ustedes mismos también están realizando semana tras semana. Tenemos a Aldo Rolando Aguilar. Él envía saludos, un feliz sábado, ya que esta emisión fue el día sábado. Gracias, Aldo, entonces por contactarnos. Cuéntanos desde dónde también nos estás escribiendo. Tenemos a Vilma López, dice saludos desde Filadelfia, Estados Unidos. Gracias, Vilma, por estar con nosotros. Aquí Aldo es desde Tucumán, Argentina, ¿no? Gracias. De Filadelfia nos vamos hasta el extremo sur de nuestro continente, hasta Argentina. Tenemos desde Veracruz, Noé Gavilla. Gracias, Noé, desde Veracruz, México, ese hermoso puerto, ese lado costero de México, por supuesto, también muchos saludos. Tenemos a Elinor Rengifo desde Vitoria-Gasteiz, Álava, España. Elinor, gracias por acompañarnos. Nos vamos al continente europeo, hasta España. La semana pasada estábamos saludando también a nuestros amigos ahí desde Barcelona. Gracias también por acompañarnos, ¿no? Delis Caballero también nos envía saludos. Margot Solís desde la hermosa ciudad de Viña del Mar, gracias, en Chile. Gracias, Margot, también por escribirnos. Loreto Portigil también un saludo para ti, Loreto. Muchas gracias por acompañarnos. Luis Armando Flores, también desde Chile, pero cuéntanos, Luis Armando, ¿desde qué ciudad específicamente nos estás acompañando? Pedidos de oración también, estamos orando por una pequeñita de 5 años que Heidi Martínez nuevamente nos agradece y nos recuerda continuar orando por esta pequeñita que Dios conoce su situación, su nombre, su familia, y estamos unidos allí en oración. Así también a nuestros amigos que están siempre, Margot Silva, Ceci Aburto, Fabián Barreiro, cada semana ellos fielmente también nos están mandando sus saludos. Estela Bautista también nos escribe desde Dillon, Florida. Gracias, Estela, también por acompañarnos y escribirnos tus saludos muy bonitos. Gracias también por todas las oraciones y tus buenos deseos. Hortensia Figueroa también nos envía saludos y nos agradece por orar. Estamos orando por Abdiel Rendiz y así sucesivamente. Gracias por acompañarnos y por enviarnos sus saludos, sus pedidos de oración por los cuales vamos a orar en esta hora. Oremos. Querido Dios y Padre, gracias, Señor, porque nos das el privilegio no solo de estudiar tu palabra, sino también de orar los unos por los otros. Oramos, Señor, por cada persona que está detrás de esta pantalla, por sus peticiones, Señor, y por aquellas que han sido manifiestas en esta hora. Oramos por a cada uno de ellos, pero especialmente, Señor, nos conmueve el corazón y oramos por aquella pequeñita de 5 años. Tú la conoces, Señor. Tú sabes el país, la ciudad donde ella está, la situación que está enfrentando, la fe de todos los que estamos orando, pero también, Señor, por amor, por misericordia, a ella, a su familia, oramos para que tú te manifiestes, como lo puedes hacer, Señor, en cada una de las peticiones que te elevamos en esta hora al trono de gracia. Querido Dios, gracias por permitirnos este privilegio.
Ayúdanos a siempre orar los unos por los otros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. El día de hoy tenemos tres grandes énfasis que podríamos tal vez resumirlos con las siguientes frases. Moisés, el siervo manso y humilde que después de 40 años en el desierto había aprendido la mansedumbre pastoreando ovejas allí en el desierto de Madián. Pero que había dejado un pasado de ira, de rabia, de frustración cuando asesina a un egipcio. No obstante, esta vez, cuando va a anunciar la última plaga, se enoja. Y el texto bíblico lo grafica con una intensidad que es como una ira que se enciende o que arde. Por lo tanto, el primer elemento es cuando Moisés va a anunciar a Faraón la última plaga. ¿Cuál fue la actitud de Moisés y por qué reaccionó así? ¿Cuál fue la actitud de Faraón? ¿Por qué él reacciona de forma diferente versus las previas 9 graduales que se iban intensificando en grupos de 3? Las 3 primeras, luego las 3 segundas, luego las 3 terceras, para completar un grupo de 9 plagas que se iban intensificando. Y al llegar a la última, Faraón tiene una reacción también distinta. El segundo elemento es la instrucción que Dios le da a Moisés para hablar a su pueblo. Esto tiene muchos conceptos con respecto de preparación espiritual, adoración, hacer la voluntad de Dios, cumplir y conocer los propósitos que Dios tiene previo cuando un gran suceso ocurre en el mundo o en el pueblo de Dios. La lección citaba el libro de Amós capítulo 3, verso 7. Donde Dios anuncia lo porvenir y las grandes cosas que va a suceder o que Él va a hacer por medio de sus siervos los profetas. Por lo tanto, este anuncio, tanto a Faraón como también al pueblo que debía prepararse, es una forma, es un tipo, es un ejemplo de que Dios siempre a través de su revelación, la palabra de Dios o profetas que el Señor levante en su pueblo previo al tiempo del fin, entonces es un tipo de que nosotros también debemos estar atentos a las instrucciones de Dios a través de su siervo, a través de su palabra, revelación, a través de la palabra profética. Y por último, el énfasis es cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida. Vamos a encontrar ahí en Corintios, capítulo 5, que el apóstol Pablo nos dice que ahora nuestra Pascua es Cristo Jesús. ¿A qué se referirá con esto? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la institución de la Cena del Señor por parte de Jesús en un día de Pascua? ¿Habrá sido un reemplazo, una sustitución, una extensión de la Pascua que celebraron los judíos allí en Egipto? Bueno, vamos entonces a repasar, intentar cubrir estos tres aspectos que nos van a ayudar para cada día sábado allí en la iglesia adventista más cercana que esté en tu casa, la cual tú también puedes participar y te invitamos, repasar, estudiar juntos, opinar, compartir como amigos cada sábado en la mañana en la escuela sabática. Muy bien, dice allí, vamos a concentrarnos te invito a que puedas tener tu Biblia, Éxodo capítulo 11 y capítulo 12. El capítulo 11 registra el encuentro de Moisés, Aarón y Faraón. Esta vez es una plaga que va a cubrir sobre la tierra no solamente de los egipcios, sino también esta plaga va a afectar o va a recaer sobre el pueblo de Dios, el pueblo hebreo. La muerte de los primogénitos. La verdad que esto no solamente tiene o toca la fibra más sensible de una persona. Piensa, por ejemplo, en alguien que por muy agnóstico o ateo pueda ser. La muerte de un hijo no deja indiferente a ninguna persona, independiente su credo, independiente si cree o no cree, sus prácticas espirituales y religiosas. La muerte de un hijo trasciende a todo ser humano, causa dolor, causa frustración, genera una serie de emociones adversas, difíciles de afrontar en el mecanismo de adaptarse a una nueva realidad del ser humano.
A diferencia de los hijos que cuando perdemos, cuando la muerte nos arrebata a un padre, y de alguna forma la secuencia natural de la vida, que los hijos entierren a sus padres, por muy doloroso que sea, tiene cierta coherencia con el correr natural de la vida. Pero que un hijo muera, y tal vez tú has tenido esa experiencia, y desde la teoría, tal vez tú puedes comprender mejor estas palabras desde tu práctica, desde tu experiencia de vida. Por lo tanto, no quiero ahondar más en esto. Faraón era un pagano idolátrico, era una persona que se había resistido, que cuando pregunta quién es Jehová, quién es el Señor, las evidencias, las respuestas estaban ahí delante de sus ojos. De alguna forma, él sabía que Dios era un Dios poderoso, el Dios del pueblo hebreo, pero su corazón estaba endurecido. Y muchas veces Dios permite situaciones para quebrantar ese corazón con una caparazón endurecida por el pecado. Y por lo tanto, en este momento se toca la fibra más sensible de Faraón, de todo el pueblo, pero también del pueblo hebreo. Y ahí necesitamos entender por qué esta plaga también afecta al pueblo hebreo. Pues bien, no solamente el corazón se veía afectado, sino también el futuro y la proyección socioeconómica de una familia. La estructura social del pueblo hebreo era una estructura patriarcal o venía de una herencia patriarcal, en donde el patriarca debía bendecir a su primogénito y muchas veces recibía doble porción de tierra, de herencia, etc. Por lo tanto, el primogénito era la garantía de la secuencia, era una garantía de la extensión de la bendición que Dios daba para todo un grupo familiar. Por esto era muy importante, en este caso, para el pueblo hebreo, porque la garantía de ser bendición para el resto de las familias de la tierra dependía de que el primogénito cumpliera su propósito. El primogénito debía eh, repetir las bendiciones, debía repetir sus experiencias espirituales en sus hijos, sus nietos, en toda su descendencia. No simplemente relatar hechos históricos de sus antepasados, sino que sus propias experiencias, aunque ellos no lo hubiesen vivido, la debían relatar en primera persona. El primogénito a la vez cumplía este papel como sacerdote, de representar a Dios delante de su familia. Por lo tanto, tenía un rol muy importante. El pueblo hebreo debía hacer todo lo posible entonces para mantener este legado, para mantener con vida al primogénito, porque si bien la plaga traía cierta mortandad, había un plan por parte de Dios para resguardar a los primogénitos de la nación hebrea. Por lo tanto, este es el contexto. ¿Cuál es la reacción de Faraón? Faraón guarda silencio. Nos cuesta imaginar tal vez qué estaba pasando por la cabeza de Faraón. Esa mezcla entre orgullo, entre ese terquedad obstinada, pero a la vez él estaba pensando en su hijo. ¿Será que esto que Moisés está diciendo sería real? Esta plaga estuvo precedida por 3 días de oscuridad. Da la impresión que Dios quería que ellos no olvidaran, los egipcios, pero especialmente Faraón, de que si bien ahora ya habían muerto animales, había ocurrido pestes, todo previo a las 9 plagas, que ahora, en la 10ª, Dios estaba al control y lo anunciado era algo real. Que el pueblo aún tenía, junto con Faraón, la oportunidad de reconocer la grandeza de Dios y permitir que el pueblo saliera. Ante este silencio de Faraón, la palabra de Dios señala que Moisés se enoja en gran manera. Se enciende su ira,
porque él sabía el poder de Dios, porque él sabía que iba a haber muerte y sufrimiento en el pueblo o en la nación egipcia. Pero luego él tenía una misión y era dar a conocer este mensaje al pueblo de Dios. Y estas instrucciones cumplían un papel muy, pero muy importante. El primer elemento, queridos amigos, de la lección nos dice que debemos estar atentos a la palabra de Dios, a la palabra profética. Faraón quedó en silencio. Faraón quedó, podríamos decir, indiferente, no reacciona. Pero el pueblo de Dios debe vivir obedeciendo la voluntad de Dios a través de su palabra, a través de su revelación profética, a través del espíritu de profecía, que nos anuncia lo porvenir, que nos muestra el camino que nosotros debemos seguir. Este anuncio ante Faraón y ante el pueblo debe llevarnos a una actitud de hacer todo lo que Dios nos pide. El segundo elemento entonces es las instrucciones de parte de Dios. Van a tomar un cordero de 1 año, sin manchas, sin defectos, sin ningún problema. Lo van a apartar el día 10 y en el día 14 del mes de Nisán lo van a comer, pero lo van a comer de una forma rápida. Y si tu familia es pequeña, se juntarán con otras familias, 2, 3 familias, y no se debe dejar nada para el siguiente día. Todo se debe comer. Permíteme hacer el ejemplo, tal vez un tanto coloquial de la vida diaria, pero muchas veces cuando estamos en una actividad, vamos a poner un ejemplo, ¿no? El sábado de noche llegamos a casa con algunos amigos de la iglesia, preparamos una comidita, una cena, estamos compartiendo y al otro día nos vamos de paseo. Y muchas veces decimos, hey, esto no lo botes, guardémoslo, vamos a ponerlo en un tupper y lo vamos a llevar para el paseo del siguiente día. En la lógica humana entonces, alguna persona práctica podría haber pensado, vamos a guardar comida porque vamos a ir al desierto. Y en el desierto no vamos a poder pasar al Walmart, al supermercado, no vamos a poder comprar nada. Llevemos comida. Esta planificación humana que tantas veces tenemos y que es bueno tenerla. Pero fíjate que este principio Dios está diciendo, cómanse todo el cordero, porque en el desierto yo me voy a encargar de mantenerte, de sustentarte. No te va a faltar agua en donde no hay, no te va a faltar el alimento en donde no hay. Yo necesito que tú creas y confíes en mí, que no solamente soy capaz de libertarte del pecado, de la esclavitud de los egipcios, no solo soy capaz de darte la libertad y llevarte al desierto, sino de sustentarte en donde no hay absolutamente nada. Soy capaz de darte oro, plata, riquezas de manos de aquellos que te oprimían para que seas un pueblo rico en medio del desierto. Por lo tanto, esta es una gran enseñanza para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros queremos tener todo bajo control? Planificamos todo. Inherentemente, como seres humanos, tenemos esa responsabilidad, especialmente como padres o madres de familia. Pero no te olvides que muchas veces Dios nos dice, no tengas miedo a dejar o a comer todo, entre comillas, ¿no? A entregarlo todo, a quedarte sin nada. Más vale ser fiel en lo poco que ser orgulloso teniendo mucho. Y el pueblo iba a ser sostenido por Dios, sustentado por Dios en medio del desierto. Y en este desierto que tú y yo estamos transitando, cuán importante es confiar en que Dios nos puede sustentar siempre y cuando nosotros seamos fieles y agradecidos a Dios en todos los aspectos de la vida. Un cordero de 1 año sin mancha, sin defecto. ¿Por qué? Porque claramente está representando, y como lo dijo Juan el Bautista al ver a su primo venir al río, ¿recuerdas? ¿Qué fue lo que dijo? Correcto, yo sé que tú lo tienes en mente. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este símbolo del Cordero Pascual que debía ser sacrificado y comido representaba a Cristo Jesús. Por lo tanto, no podía tener ningún defecto, ninguna mancha. Y debía ser sacrificado, comido ese día.
Un aspecto muy importante y que los egipcios no entendían y no pudieron practicar, sino que estaba reservado para aquellos que entendían e iban a vivir una experiencia que debían repetir durante todos los años, siempre en la misma fecha, y tiene que ver con la sangre, tiene que ver con los efectos de ese símbolo que ellos estaban viviendo de lo que sería Cristo como Cordero en la cruz del Calvario. Esta sangre iba a permitir que el ángel destructor de la última plaga, que iba a dar mortandad a los primogénitos, pasara por alto o pasara por encima. De ahí la palabra pesaj, significa pasar por alto, pasar por encima. La sangre debía ser tomada y con un hisopo debía ser la puerta en sus pilares y en su dintel marcadas con sangre del cordero. Es decir, la muerte no afectaría en ese hogar al primogénito. Esto, por supuesto, que tiene una aplicación a la justicia de Cristo Jesús. Tú y yo estamos condenados a la muerte eterna, producto de la paga del pecado. No obstante, con la sangre de Cristo Jesús, en nuestro corazón, en nuestra vida, personalmente, esa sangre, con ese hisopo, debemos nosotros permitir los efectos expiatorios de la sangre de Cristo para que no haya muerte eterna, sino que haya vida eterna en Cristo Jesús por medio de la fe. Este es un principio de adoración también. El pueblo debía estar en una actitud de adoración, pero permíteme extraer el siguiente principio. ¿Cuál fue el problema de Caín? El problema de Caín fue que quiso tener buenas intenciones y traer lo mejor, pero según a él le parecía. Cuando la instrucción era sacrificar un animal. ¿Por qué? Porque representaba lo mismo que ahora estaba reforzando pedagógicamente Dios con su pueblo en la salida de Egipto, el día anterior a salir de Egipto. Por lo tanto, cuando se trata de adorar al Cordero de Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, cuán importante es seguir las instrucciones de Dios y ausentar, exacar aquello que a mí me agrada y a mí me acomoda. En este principio de adoración nosotros encontramos la obediencia por sobre lo que a mí me parece. ¿Te imaginas si alguien podría haber dicho, ¿y por qué un cordero? ¿Por qué no mejor un macho cabrío, un becerro, una gallina, un palomino, un ave, una tórtola? Claramente el ángel destructor podría haber entrado a esa casa y haber dado muerte, porque tal vez esa familia no siguió al pie de la letra la palabra de Dios. Este rito llegó a ser tan importante para el pueblo de Dios. Marcaba un prototipo de la redención que Dios daría a través de su Hijo Cristo Jesús. Ser libertados de la esclavitud, depender de la sangre, no se trata de porque nosotros somos los mejores o el pueblo era el mejor, se trata de gracia, misericordia, pero también justicia. Esto que está viviendo el pueblo en Éxodo capítulo 12 representa tu y mi experiencia. Ya vamos a ver el tercer elemento, que es la aplicación. Pero antes, llegó a ser tan importante que el calendario hebreo hasta ese momento, el calendario judío, comenzaba en el mes de septiembre. Pero ahora, con la institución de esta Pascua, iba a comenzar a mediados del mes de abril. Primavera para el hemisferio norte. Un renuevo, un despertar, un brote, algo, una nueva oportunidad a través de este símbolo, a través de esta ceremonia. El apóstol Pablo menciona en el libro de Corintios que hoy nuestra Pascua es Cristo Jesús. Ya habíamos mencionado que Cristo es el Cordero, su sangre expiatoria. Pero cuando Jesús estaba precisamente en esa semana de celebración de la Pascua, el día que iba a entregar y dar su vida por ti y por mí, la gran pregunta es,
¿Fue una extensión de la Pascua? ¿La institución de la Cena del Señor? No, no es la misma ceremonia que Jesús modifica. ¿Por qué? Porque de hecho todas las ceremonias con la muerte de Cristo Jesús que apuntaban al Cordero de Dios quedan abolidas, quedan suspendidas porque ahora la realidad se cumple en Cristo como Cordero que muere en la cruz. Ya no es más necesario el sacrificio de animales, incluso la Pascua. No obstante, lo que Jesús hace instituye un nuevo rito, pero basado en los mismos principios. Principios de que cuando aceptamos a Cristo Jesús, cuando bebemos el jugo de la uva sin fermento, comemos el pan sin levadura, el mismo pan que debía comerse con el cordero, porque la levadura representa el pecado. Por lo tanto, este nuevo comienzo, cada vez que celebramos la Cena del Señor, es como recordar que gracias a la sangre de Cristo Jesús, tú y yo somos libertados, no de Egipto, obviamente, pero sí de la esclavitud del pecado. Cada vez que celebramos la Cena del Señor, recordamos, y cuando practicamos el rito de humildad, recordamos que somos esclavos del pecado, que necesitamos humillarnos delante de Dios, pero también delante los unos a los otros. Necesitamos salir de Egipto, necesitamos ir hacia el desierto, necesitamos depender del Señor en medio del desierto, necesitamos reconocer que este desierto no es nuestro hogar. Nuestro hogar es la Canaán celestial y vamos rumbo, caminando por un desierto en donde muchas veces tú y yo podemos desanimarnos, podemos desalentarnos y por favor no lo hagamos, pero lamentablemente muchos tal vez lo hacemos, que miramos para atrás y tal vez deseamos comer la comida o vivir la vida que teníamos en Egipto. Cuando fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable, por favor, no vuelvas atrás, no vuelvas a tu vida pasada, porque tú y yo fuimos comprados por sangre y hoy es muy importante que esa sangre la pongamos en la puerta de nuestro corazón, que tú la puedas poner en la puerta para proteger a tu familia, a tus hijos, ya sean pequeños, a tus nietos, para que tú y yo podamos vivir los beneficios por medio de la fe de la sangre preciosa y expiatoria de Cristo Jesús. A eso Pablo se refería, que Cristo es nuestra Pascua. En ningún momento, en ningún caso, él dijo, hay que continuar celebrando la Pascua tal como fue instituida ahí en Éxodo capítulo 12, sino que hoy Cristo debe ser ese sacrificio y el acto de comer a Cristo a través de su palabra significa vincularme con Él, relacionarme con Él. No solamente el día que vamos a la iglesia, al culto. Todos los días necesitamos comer de este cordero con panes sin levadura, dejando el pecado, arrepintiéndome del pecado. Con hierbas amargas, que es cierto, representan las amarguras que muchas veces el pecado nos hace vivir en este mundo, pero que también reconocemos que a pesar de las amarguras que vivimos en este mundo, nuestro gozo es mayor y superior por todo lo que Dios nos ha prometido de libertarnos y de llevarnos a casa, a la tierra prometida. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.